La emoción, según el diccionario, es la alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. O sea, si yo estoy contento, ¿qué hago? Mi cabeza procesa que estoy contento y estoy contento. Y cuando me vengo abajo, ¿qué digo? Me siento mal, ¿no? Estoy triste. Entonces te venía abajo, entonces eso se expresa en el cuerpo mismo y a veces cuesta salir. Esa es una alteración del ánimo. Esa es una emoción. Por ahí viene por algún recuerdo, alguna experiencia, algo que está sucediendo, algo que está relacionado con el ambiente. Produce miedo también, produce broncas, produce rencores, porque eso queda grabado. Entonces, eso está pegado a algo que está o sucediendo o que ha sucedido. ¿Me va siguiendo? Entonces la emoción es una expresión de amor o entendido como amor. Ahora bien, yo quiero desarrollar esto en algunos personajes bíblicos que tienen que ver con nosotros. Así que para hoy, para hablar de la emoción, elegí al apóstol Pedro. Vamos a ver en San Mateo capítulo 26. Acuérdese lo que es la emoción, ¿no? ¿Sí? Yo lo amo. Yo la amo. Y después pasa el tiempo, no lo aguanto, no la aguanto. Son expresiones de emocionalismo. Porque si fuera amor, es diferente. Miren lo que sucede acá con el apóstol San Pedro. En Mateo, ahí donde ustedes están situados, verso 26, capítulo 26, verso 32, dice: sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Jesús estaba diciéndole a los discípulos lo que iba a pasar, que él iba a ser entregado, iba a ser apresado, luego iba a ser crucificado, pero él iba a resucitar e iba a ir delante de los discípulos a Galilea. Seguimos. Seguimos, por favor. Bien. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. ¿Les parece similar a algo que hemos dicho en algún momento? Miren, Pedro es una persona pasional. Él expresa lo que siente. Y dice: yo me juego la vida por vos. Acuérdese de la última discusión que usted tuvo con alguien. Y antes usted había hecho esta declaración. Y en esa discusión no se acuerda de esta declaración. Eso es emoción. ¿Me va siguiendo? Bueno, a ver, seguimos viéndolo a Pedro como si nos viéramos a nosotros mismos. Seguí, por favor, Pablo. 34. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Verso 35, vuelve la emoción. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. ¿Qué les parece? ¿Y puedo afectar a otros con mi emoción? ¿Viste cuando una persona está triste, está deprimida, vos decís: yo mejor me voy, no quiero entrar en esa situación? Algunos que no quieren tener relación con una persona porque está emocionalmente caída la persona, ¿sí? ¿Contagiamos la alegría también o no? ¿Sí o no?
Amén. Che, ¿qué pasa? Parece que estoy solo acá. Claro, claro que contagiamos la alegría también. Eso sigue siendo emocionalismo. ¿Y afectamos a otros? ¿Qué les parece? Claro que afectamos a otros. ¿Qué sigue? Miren, ¿qué dice? Y los demás discípulos, ¿qué dice al final? Juraron lo mismo. ¿Qué les parece? La emoción acarreó a muchos a traicionar a Jesús. Porque a veces nosotros hablamos de los religiosos, de los que lo han llevado al concilio, de los que lo han ejecutado, que Pilato, que un malvado Pilatos, que lo ha llevado a la crucifixión a Jesús, que los fariseos y los discípulos. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Judas al menos lo hizo por plata. Esto lo han traicionado gratis. Miren qué fuerte que es esta palabra. Todos juraron que iban a seguir a Jesús hasta la muerte. ¿Qué siente usted cuando canta el himno nacional y dice, oh juremos con gloria a morir? Quiero contarles que esa última parte, que está redactada por gente que estaba dispuesta a morir, no es la misma que nosotros. Ellos estaban dispuestos a morir en serio. Nosotros lo cantamos como si fuera la hinchada de Argentina, pero en realidad es una frase que le escribieron gente que estaba dispuesta a dar la vida por nuestro país y que no eran emocionales, habían dicho lo que iban a hacer, habían decidido. Y ahí viene otra cosa. Emoción es esto. Ahora viene la decisión, porque algunos dicen, y en unas canciones, yo estuve escuchando, es la decisión de amar, dice un cantante, al taller de maestro vengo, creo que se llama la canción, y ahí dice que es la decisión de amar. Y miren, la decisión tiene que ver con una elección. A ver, ¿qué es la emoción entonces? Es algo intenso del momento que tiene que ver con todos los aspectos que me rodean, tiene que ver con recuerdos. Si a mí alguien me maltrató en chico, me sale la emoción en grande. Por eso hay gente muy amargada. Y nosotros, la iglesia tiene que comprender esas situaciones. A veces nosotros los creyentes decimos, pero vos estás muy amargado, vos sos una persona que no se te puede escuchar. No, nosotros tenemos que comprender, tenemos que escuchar, a ver de dónde viene el principio de toda la madeja, dónde empezó el hilo de la cuestión para poder desenmadejar todo ese bollo que está ahí, que está intrincado y que tenemos que sacarlo a la luz. ¿Para qué? Para producir algo que se llama el amor de Jesús en la persona. Por eso es que Jesús dijo que en toda la Biblia están concentradas la ley, que son los mandatos, los profetas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está todo concentrado. A ver si lo puedo explicar. Decisiones. Segundo punto. Es el proceso mediante el cual se realiza una acción. Una acción y una elección entre alternativas o formas de vivir y entre alternativas de resolver diferentes situaciones en la vida. Por supuesto que existen decisiones malas y decisiones buenas. ¿Para qué me habré casado con este? ¿Para qué me he casado con esta? Pero yo cuando éramos novios vos no eras así. Eras un pétalo. Ahora sos un cactus. Y bueno. Pero ¿quién está decidiendo? Soy yo mismo. Hay decisiones buenas y hay decisiones malas. Adán y Eva decidieron escuchar
al tentador y decidieron su forma de vida. Y toda la humanidad vino a consecuencia de esa decisión mala que tomaron nuestros padres allá en el principio. También cuando nosotros tomamos decisiones malas, afectamos a otros. Y si tomamos decisiones buenas, también afectamos a otros. Ahora, la decisión tiene que ver con quién yo decido seguir. Por eso los seguidores de Jesús muchas veces se lo escuchan decir, hasta desde el púlpito, yo he decidido seguir a Cristo. Ah, bueno. Anoche cuando oraba sobre esta palabra, digo, los cantantes cristianos me van a sacar la comunión, a mí no me van a dejar tomar la cena. He decidido seguir a Cristo, es una expresión de decisión de seguir a Cristo. Y por ende, ¿a quién tenemos que servir o amar? Al prójimo, ¿o no? Si yo decido servir a Cristo, tengo que decidir amar al prójimo, o sea, yo no le puedo ver mala cara a otro. El hermano, la hermana no me ha saludado. No, espere. Hay una decisión de seguir a Jesús. Estoy mal con mi jefe, con la oficina, con el otro albañil. ¿Cómo estás mal? ¿Qué no has decidido vos trabajar ahí? Pero no me pagan bien. ¿Pero quién ha decidido ahí? Si no le gusta cómo está donde está, ¿qué tiene que hacer? Yo lo digo en mis charlas. Váyase y póngase otra cosa. Haga lo que le guste y decida amar a Jesús. Decida hacer bien las cosas. Pero ¿qué pasa? Nosotros también decidimos en la vida cosas buenas y cosas malas. Para eso tomé San Mateo 27. Miren lo que pasa. 27:15. San Mateo 27:15, no nos vamos a ir de los evangelios. Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año, durante la celebración de la Pascua, poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Siga, por favor. Seguimos. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Barrabás estaba acusado de revolución contra el gobierno y en esa revolución comete un asesinato, que es un criminal. De eso estaba acusado, estaba preso. Y los romanos lo tenían ahí. Seguimos. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó, ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Seguimos. Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Seguimos, Pablo. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, ¿quién le manda un mensaje a Pilato? La esposa. ¿A quién le lleva el apunte uno? No sé si todo, pero la esposa cuando habla, algo hay atrás, ¿o no? Algunos dirán, ¿pero qué sos bruja vos? ¿Vio que las escobas tienen un sentido? Seguimos. Mire. No, un poquito para atrás, volvete un poquito para el versículo. Su esposa le envió el siguiente mensaje: deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrió una pesadilla terrible con respecto a él. ¿Qué le está diciendo la esposa a Pilato? Decidí que soltarlo. No vayas en contra de ese hombre, porque la esposa no podía discernir que era Dios que le estaba hablando esa noche y que le estaba mostrando todos los acontecimientos que iban a venir. Entonces ella se puso intranquila y le manda un mensaje a Pilato. Por supuesto que no sabía ella que era el plan de Dios, de que Jesús terminara en la cruz del Calvario. Seguimos. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad ¿de quién? De Barrabás.
y se ejecutara a Jesús. Seguimos. Entonces está la multitud, la gente. Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quieren que les deje libertad? A Barrabás, contestó la multitud a los gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías? Ya la persona misma que tiene el poder de juzgar comienza a dudar porque le juegan las emociones. No sabe qué hacer. No sabe qué decidir. Crucifícalo, le contestaron a gritos. Seguimos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte: crucifica. Seguimos, Pablo. Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud, a la vez que decía, y ahí se justifica emocionalmente: soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de... ¿Se acuerdan esas discusiones que tenemos con otros y que decimos, vos tenés la culpa, vos me has hecho enojar? ¿No es cierto? ¿Así decimos? No. Yo tengo la iglesia más mansa del universo. ¿Te das cuenta cómo nosotros le echamos la culpa? Mira, me sale decir, ¿no? Que Adán le echó la culpa a la mujer a la serpiente, y no había suegra, padre, nada. Si no, seguían echando la culpa a otros. ¿Me entiendes? ¿Cómo juega la emoción? La emoción juega en la decisión. Por eso, cuidado con esta palabra: he decidido seguir a Cristo, porque eso involucra otros subpuntos, involucra muchas más otras cosas. Involucra el perdón, involucra el dejarme a veces humillar por amor a Jesús. ¿Usted lo escuchó? ¿Me está escuchando? A veces llega la persona a humillarse por seguir a Jesús. ¿Dónde está eso? El que te abofetee la mejilla derecha, dale la otra mejilla. Es fuerte la palabra. No sé hasta dónde estamos dispuestos a tolerar. Por eso Pedro dijo: Señor, ¿quién puede escuchar esta palabra? Es dura esta palabra. Entonces Pilato le tira la culpa a los otros. Seguí, verso 25. Y la gente respondió a gritos: acá está, la condena total. Nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Si usted quiere revisar la historia de todo el pueblo de Oriente Medio, arranque aquí. ¿Escucha? Arranque ahí. Aunque comenzó mucho antes, ellos corroboraron su responsabilidad. Hasta el día de hoy tienen guerras, hasta el día de hoy tienen masacres, hasta el día de hoy tienen un montón de cosas que va a suceder hasta que Cristo regrese y los vuelva a salvar. A nosotros, gracias a Dios, ya nos salvó. Amén, amén. Así que mire, verso 26, cierro con esto. Así, verso 26. Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad. ¿Qué hizo? Decidió liberar al asesino por emoción. Se dejó presionar por la gente. La ley, el juez, tenido como uno de los más sangrientos jueces de la época, se deja presionar por algo que no era justo. Mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Ahí cumplía la ley, ahí se tendría que haber quedado. Pero el plan de Dios iba más allá. Y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Así que cuando nosotros decidamos seguir a Cristo, tenemos que tener cuidado con las emociones.
¿Me está siguiendo? Cuando nosotros decimos yo sigo a Jesús, hay que tener mucho cuidado con esas emociones que me hacen decir, bueno, hoy no tengo ganas de seguir a Jesús. Hoy, la verdad, que Dios no me soluciona esta parte de mi vida. O hoy estoy pasando un problema que puede ser real, mis hermanos. Todo problema es real. Está. Ahí está el problema. Pero la emoción no me puede sacar del amor a Jesús. Qué tiempo, ¿no? Miren, este mensaje me revoluciona la vida a mí, porque nosotros tenemos hasta cantos que realmente a mí me gustan mucho. Pero no podía llegar a entender que hay algo que sí tenemos nosotros y es determinativo, y es el tercer paso, que es un mandato. El mandato es la orden o precepto que un superior le da a sus súbditos. Diría el pastor Miguel, corta la bocha. Es la orden de un superior a sus hijos, de un papá a sus hijos. He tomado otra historia para que veamos eso. San Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Escuchen bien. El amor que ustedes tengan va a mostrar, va a ser la credencial, va a ser el documento, el pasaporte que otros van a ver que somos sus hijos. Último versículo, Pablo, 36. No, ahí está bien. Gracias, Pablo. Hasta el 35. Ahora, sígame, por favor, sígame a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Verso 10. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El apóstol Pablo, en ese momento llamado Saulo de Tarso, había caído de su caballo, había quedado ciego y aterrorizaba a todos los cristianos. Entonces había quedado en una casa, ahí ciego como estaba, no podía ver nada, y empezó a clamar a Dios. Y Jesús, a través del Espíritu Santo, lo habla a Ananías. El Señor le dijo, verso 11, quiero que ustedes digan esta palabra conmigo. Ve, diga conmigo, ve, haga así, ve, haga así conmigo, ve. Eso no es ni emoción ni decisión, es un mandato. Ve. A la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Él en este momento está orando. Seguimos, Pablo. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías. ¿De quién hablaba? De él mismo, ¿no? O sea que Jesús ya le había hecho el plan a Saulo de Tarso, que después fue el apóstol Pablo, de quién lo iba a ir a visitar. O sea, si lo mandaban a Alberto Zamorano, no podía ir, no sé, Oscar Encalada, por así decirlo. Estoy graficándome. Bueno, pero es que Alberto hoy se ha peleado de la esposa, ahí anda sufriendo, la Analía le ha hecho un lío hoy, no sé. Un ejemplo. O el pastor Miguel anda conflictuado porque anda de un lado para otro, y justo hoy la pastora quería, qué sé yo, que se mimen, querían tomar un mate, y él anda bien. Lo agarran al pastor Miguel, de acá,
¿eh? Y le dicen, anda para allá. Pero ¿y mi emoción? ¿Y mi mate? ¿Y que no puedo elegir tomar un mate hoy con mi esposa? Yo le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Vaya, papá, vaya. Sigamos. Pero Señor, exclamó el pastor, he oído mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Seguimos. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan a tu nombre. Tenés que ir, pero me van a arrestar. Tenés que ir, pero me van a meter preso. Tenés que ir. Dice que el Espíritu Santo le había dicho al apóstol Pablo en algún momento, cuando ya era el apóstol, te está preparada tortura, vejaciones, un montón de cosas si vas para allá. Y él dice, yo no hago caso de las voces que me intimidan. Ya sé que voy a sufrir, porque el Espíritu me está diciendo, pero no le voy a hacer caso a las otras voces. ¿Entiendes? Además, dice esto, vamos al verso 15. El Señor le dijo, diga de nuevo, ve, vamos con la manito, ve. Amén. Porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Está mostrando su propósito en el hombre al que yo voy a visitar o en el matrimonio, lo que sea. Él está mostrándome el propósito. El propósito a mí, la verdad, no me incumbe. Es plan de Dios. ¿Yo qué tengo que hacer? Ir. Tengo que ir. Ese es el mandato. Yo no puedo decidir, ni elegir, ni emocionarme a quién voy a obedecer. Acá obedezco al Padre de los cielos. Amén. Por eso es que nos conflictúa a veces perdonar a aquel que nos hizo daño, a aquella que nos hizo daño. Nos pone medio mal de la cabeza, porque actúan nuestras emociones. Pero si sos un hijo de Dios, un hijo del Rey de Reyes, una hija del Rey de Reyes, tenemos que hacerlo. Porque el papá, el jefe, nos da la orden. ¿En qué versículo estamos? 15. 16. Miren el mensaje que le da para el apóstol. O sea, ya lo había soltado a Ananías. ¿Me sigue? Miren lo que le dice Pablo, lo que le espera. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Miren cómo está tocando las emociones. Ya le había mostrado al apóstol Pablo lo que el apóstol iba a sufrir. Poneme en silencio ese celular, por favor. Porque esto es parte del plan de Dios. No es para de sufrir. Esto sigue. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Verso 18. Al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista, luego se levantó y fue bautizado. Creo que me queda el 19. Además comió algo, recuperó las fuerzas y Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. A mí me gusta esta última parte porque es como que dice, te voy a hacer tener miedo un poco más. Pero ya estaba convertido Saulo. Y es lo importante, todo este plan de Dios que se cumple, ¿no? Y todos creemos que es una poesía, ¿viste? Terminó y fue bautizado, pero ahora le falta para sufrir. Aquí termina como colorín colorado, el cuento se ha terminado. Nada, sigue la cosa. Así que miren qué importante es la orden, el mandato. Es totalmente diferente a la decisión
o a la emoción. Si a vos te da vuelta la cabeza, a mí ya me la dio, así que no te preocupes. Termino con esto y cierro. San Mateo 25. Viste que por ahí los predicadores dicen cierro, empiezan cuatro Salmos 119 antes, ¿no? Cierran. No, acá yo cierro. San Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el rey preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Ustedes se acuerdan de toda la gente que han beneficiado hablando de Cristo o no? Oscar dice, ni idea. No tenemos idea nosotros. ¿Cómo te conocían a vos, Adrián? No te podían ver, qué sé yo. ¿Sí? Gustavo, vos, ¿cómo te conocían? Vos eras de los buenitos. Pero cuando nos hemos convertido al Señor, ¿qué ha pasado? Hemos dejado de ver que así como hemos hecho mal a mucha gente, hemos perdido la cuenta de la historia, lo que le hemos hecho bien. ¿O no? A ver, pregúntale al vecino que tenés al lado, ¿yo te hago bien? Wow. No se fije ni en la cara ni en el carácter. Acuérdese cuando esa persona le habló de Jesús. Amén. Miren, verso 35. Bien, miren. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar. ¿Quién está hablando acá? ¿Quién está hablando? Jesús mismo está hablando. Verso 36. Estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me aceptaron, me visitaron. Verso 37. Entonces esas personas justas, mirá lo que tenés al lado. Yo sé que vos sos una persona justa, decir. No son justos. Es como un cura que una vez escuché que dice que él no era santo. El Señor, ¿a quién hace santo? A los que confiesan su nombre. Casi le pregunto, che, ¿vos no confesás el nombre de Jesús? No he querido entrar en discusiones. Pero escuche, el que está al lado suyo, algo tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros. Porque si no, no estaríamos aquí. Todo es un plan de Dios. Amén. Verso 38. Te vimos como extranjero, te brindamos hospitalidad o te vimos desnudo y te dimos ropa. ¿Está bien ahí? Mira lo que dice el verso 39. O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos. ¿Cuándo fue eso? Porque aunque vos y yo no nos acordemos, el Señor tiene presente cada palabra que salió de nuestra boca, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Él tiene presente lo que hiciste en toda tu vida. Él tiene presente desde que recibiste a Jesús como Salvador, todo el beneficio que le hiciste a toda una sociedad, a tu familia y a los que te rodean. A Él sea la gloria en esta mañana. Porque aunque nosotros no nos acordemos, Él sí se acuerda. Amén. Por eso la palabra dice que todos los pecados serán borrados,
nunca más me olvidaré, nunca más me acordaré de tus pecados y tus transgresiones. Pero todo lo que hiciste lo llevaste a los pies del Rey de Reyes, al Señor de la Gloria. Como dice Apocalipsis, Juan ahí dio las coronas a los pies del Rey de Reyes y dijo: Señor, todo es tuyo, Señor. Amén, amén. Cerramos, verso 40, el último verso. Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos que te rodean, mis hermanos me lo hicieron a mí. Cada vez que beneficiaste a otro, lo has hecho para Dios. Amén. Así que la gloria no es para nosotros, es para el Rey de Reyes, el que nos dio el mandato de liberar a todas las personas. A Él le damos la gloria en esta mañana. Gloria a su nombre. Vamos, aplauda al Señor.